existencia de nuestra institución, más o menos. Si me lo pregunta a mí, hoy con un poco más de 3 décadas de pertenecer a la institución, le voy a decir que no. Y le voy a decir que no porque la institución en estos 67 presidentes que han pasado, hemos sido disciplinados y nos debemos especialmente al gobierno. Cuando nosotros hablamos de las instituciones en Colombia, es precisamente las instituciones que deben dar garantía especialmente, y en este caso a los colombianos. En estos 7 años de gobierno que me han correspondido a mí, debo de decirles, así como inicié mi carrera y hoy, siendo un general de la República, debo manifestarles, no he dejado de hacer lo que me ha gustado hacer y es servir a los colombianos. Muchas gracias, general, muy amable. Doctor Tavera, ustedes en las regiones tienen, cuando uno hace entrevistas en Caracol Radio, siente una y otra vez que en las regiones ustedes, los gobernadores, los alcaldes, tienen una ausencia de interlocución en el tema de la seguridad, que es lo que más piden, y que nos llevará a hablar más adelante de lo que algunos consideran federalización y otros simplemente la atención que el Estado y que el gobierno central debe prestar a las regiones. Cuando ustedes tienen en las regiones una dificultad grande, ¿se puede hablar con el ministro de Defensa? ¿Se puede hablar con la autoridad? ¿Son escuchados o no? Gustavo, buenas tardes. Un saludo para mis compañeros de panel. Agradecerle a Alejandro, a Roberto, a todo el equipo del Grupo Prisa y a este selecto auditorio que nos encuentra de forma presencial y en la virtualidad. Yo creo que durante toda la mañana hay algo que han dicho los gremios, las altas cortes que pasaron por aquí, y es que todos piden diálogo, todos piden ser escuchados. Un reclamo que se ha hecho desde la Federación Nacional de Departamentos en vocería de los gobernadores es precisamente que no se trata solamente de ser oídos, sino de ser escuchados. Y en el tema que usted nos pregunta frente al caso del ministro de Defensa, con el señor ministro de Defensa… Vamos a hacer un cambio institucional, de la izquierda a la derecha, el general. Me alegra tener a mi general a la derecha. No lo ven. Adelante, doctor Tavera. Se siente mejor el general aquí a la derecha. ¿Siente más protegido? Y a la derecha encaminado, desde el centro, ¿no, general? Nosotros empezamos a evidenciar las dificultades en Morelia, Caquetá, en noviembre del 2022. Hicimos una cumbre de seguridad allí, muy alineados con la política de paz del presidente Petro. Se creó la Comisión de Paz de la Federación Nacional de Departamentos y casi un año después de eso, esa Comisión de Paz nunca ha sido llamada por el gobierno para nada. Segundo, desde ese noviembre se empezó a advertir de la carnetización de la comunidad en el Caquetá y en el Meta. Dijeron, eso no es cierto, no puede pasar, y hoy es una realidad. Se empezó a hablar de lo que iba a ocurrir, que mi general nos lo podrá explicar mejor, y es la nueva violencia o la guerra de cuarta generación, donde ya no se pasa de un control territorial, sino el campo de batalla es la estratificación y la población en general, y es lo que vemos hoy. Aquí hay algo que nos ha preocupado en lo que usted dice del diálogo, y es, nosotros le hemos pedido al gobierno cómo nos articulamos institucionalmente, porque hemos encontrado en las regiones algo que nos preocupa más, y es que hoy los alzados en armas de los grupos delincuenciales ya no ven como su contendor ni su enemigo al Estado. El enemigo y el factor a vencer entre ellos por ese control de la población son las mismas comunidades, no el Estado. Es que no llegue el otro comandante del ELN, es que no llegue el otro comandante de la FARC, es que no llegue el del Golfo, es que no llegue el del Tren de Aragua. Que eso nos preocupa más aún. Porque si los delincuentes estuvieran esperando como contendor al Estado, como ocurrió en el pasado para tomarse el poder a través de las armas, hoy vemos que no hay ninguna justificación para que la violencia se dé en estos grupos armados insurgentes, porque pues hoy tenemos a un presidente legítimamente elegido después de haber militado en una guerrilla, y que hoy hay unos
excombatientes que por un acuerdo de paz que todos celebramos están en el Congreso de la República. Entonces ya esa ideología es otra. ¿Qué nos preocupa a nosotros en ese momento? ¿Usted de verdad está convencido que todo el mundo celebra el acuerdo de paz con las FARC? Sí, cuando uno lo ve desde los territorios. Le voy a colocar este ejemplo. ¿Cuándo pudieron ir los colombianos y los extranjeros a conocer Caño Cristales? Cuando ya no estaba la FARC. ¿Cuándo se conoció la Serranía o cuándo se conoció el Chiviriquete? O las pinturas rupestres en el Guaviare. Eso ocurrió cuando ya no teníamos el control de las FARC en estos territorios. ¿Por qué les decíamos el control de las FARC en estos territorios? Hoy usted dice que hay algunas zonas cooptadas, pero mire que hoy ya ni siquiera es el territorio, porque a Nariño puede ir el gobernador, a Nariño puede ir el alcalde, puede ir el presidente, pero hoy en Samaniego vemos 2.000 personas desplazándose. Entonces ya no es el territorio, hoy es un problema que se tiene con la población y es donde estamos en este momento cooptados y es donde creemos que el gobierno ha tenido que tener una mayor interlocución y una acción contundente para que eso no pasara durante este año. A ver, vicedefensor, es muy fácil desde los escritorios de las capitales hablar de lo que pasa en las regiones y espantarnos y preocuparnos. Resulta que hay algo que es fundamental en el país, que se desarrolla gracias a la tarea osada, valerosa, sacrificada de muchos hombres y mujeres, de la Defensoría, las alertas tempranas, que para muchos se convierten en paisaje, pero la traducción es muy sencilla. Las alertas tempranas es que hay una gente con muchos cojones que está en el campo, que está viendo lo que pasa y que se lo está contando a un país que a veces no hace caso, vicedefensor. Gustavo, con las buenas tardes para usted, la mesa y para todos los asistentes. Así es, la Defensoría se vuelca a territorio todo el tiempo. La razón por la que yo estoy aquí en esta mesa es justamente porque el defensor del pueblo tiene que priorizar el territorio. Y nosotros contamos, por ejemplo, para la última alerta temprana, que es la alerta electoral, con 124 personas que durante 7 meses en territorio, diariamente, con el contacto con la comunidad, la confianza que se ha ganado con años viviendo allí, los analistas de territorio, empiezan a escuchar información de primera mano que ninguna otra entidad del Estado tiene. Porque no es lo mismo escucharle a la vendedora de queso en Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, que le diga a uno que tiene que pagar 2.000 pesos por cada libra de queso que vende en el mercado a las AGC, que simplemente tener esa información de segunda mano. Son informaciones que se obtienen y que nos permiten a nosotros hacer un panorama a través de una valoración de las vulnerabilidades, el riesgo y al mismo tiempo la capacidad institucional para responder a él. Con eso entonces tenemos un mapa de 113 municipios en alerta extrema. ¿Y alerta extrema? ¿Que se han afectado más en los últimos meses por el año electoral o es más o menos la misma cifra de este mes del año pasado? No, esos son específicamente en alerta extrema frente al contexto electoral y tienen que ver justamente, óigame bien porque esto es importante, con que existe una presencia territorial que ya está generando vulneraciones y que puede implicar dos cosas, o bien que se opongan a la realización del certamen, que son los que menos, o bien que al contrario quieran que se realice el certamen, pero para imponer los candidatos que ellos decidieron, porque hay control poblacional con carnetización. Ayer, por ejemplo, nos contaban los personeros que en el Cauca muchos de los personeros tienen que mostrar un carnet del grupo que manda en ese territorio porque cada mes le ponen un sello si paga o no paga el impuesto que le imponen los grupos. ¿Ustedes conocen esos carnets, general? ¿Los han visto? Pero, como detalle simplemente Gustavo, de déjame darle curiosidad. otro datico. Movilización para asistir a la escuela y al colegio. Sí, Hay pico y placa para que vayan los estudiantes. ¿Eso existe, en el general? Cauca hoy. ¿Eso existe? Manejamos informaciones en territorios de nuestra geografía de algunos sectores con ocasión especialmente a lo que manifiestan. ¿Pero existen los carnets? Sí, claro. ¿Con el sello del grupo delincuencial? claro. Así es. Muy bien. Y venga, yo aprovecho Gracias, que está el general acá también para contarle una cosa que es muy valiosa. Nosotros a veces mandamos la alerta temporal, las alertas tempranas, y lo que recibimos de parte de los gobiernos, tanto nacional como local, son peros a las alertas. Pero siempre hemos tenido una respuesta, una respuesta efectiva frente a las alertas y viene de la fuerza pública. Y por ejemplo, en este caso, una de las variables que ha tenido para el mapa de riesgo el Ejército Nacional y la Fuerza Pública es la alerta temprana, lo cual corresponde al Estado social de derecho y a la naturaleza de las distintas funciones que tenemos cada uno de nosotros. Pero para resumirlo un poquito y acercarme a la realidad que usted manifiesta, desde que comenzó este año hemos emitido 33 alertas tempranas. Existe una exacerbación
del control territorial de los grupos. En este momento hay 392 municipios que son objeto de control de las AGC, que ha tenido una expansión territorial enorme. Pero también tenemos una expansión territorial de parte de las FARC o de las disidencias de las FARC en sus dos componentes, que son la Nueva Marquetalia y lo que ahora se denomina el Estado Mayor Central. Esa exacerbación además tiene que ver con otra forma de conflicto, como bien lo decía Didier. Ya no hay tantos bombardeos ni tantos enfrentamientos con la fuerza pública, pero ahora se han disparado las extorsiones, los secuestros. Hay también un incremento grave de las masacres en el país. Y eso lo que implica es control territorial. El negocio ya no es atentar contra el ejército, el negocio es seguir cobrándole a la ciudadanía, incluidos funcionarios públicos, una serie de extorsiones imposibles de cumplir. Bueno, déjenme hacer aquí como una medio pequeña entrevista dentro del panel. Elizabeth, ¿de dónde es usted? Estados Unidos, señor. Estados Unidos. Sí. ¿Hace cuánto está en Colombia? 5 años. ¿Qué hace en Colombia, Elizabeth? En nuestra organización hacemos un análisis del conflicto por medio de trabajo en campo. Entonces, los últimos viajes míos han incluido sur de Bolívar, Altamira y frontera en Nariño, zonas así que realmente están viviendo el conflicto. ¿De dónde venía Elizabeth antes de venir a trabajar en Colombia? Yo vivía 9 años en Oriente Medio. ¡Qué buen cambio! Hubo un cambio, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Elizabeth, ¿se puede, desde esa perspectiva que tiene usted de afuera, pero conociéndonos, queriéndonos? Me dijo ahorita, soy la única extranjera del panel. Le dije, usted es colombiana también. Elizabeth, ¿se puede hablar al mismo tiempo con tantos delincuentes? ¿Es posible lograr tantos diálogos y tantos acercamientos con tanta gente al margen de la ley, con tantos intereses ilegales diferentes? Pues mire, yo creo que para entrar en la pregunta tenemos que aclarar un punto sobre estos carnés, porque eso es muy importante. Los carnés no tienen el logo del grupo armado, tiene el logo de la Junta de Acción Comunal. El logo de la Junta de Acción Comunal. ¿Por qué? Porque están instrumentalizando la misma población para controlar territorio. Por lo mismo que se mencionó, a estos grupos no les interesa tomar el poder en Bogotá. ¿Qué les interesa? Les interesa controlar territorio. ¿Para qué? Economía ilícita. ¿Y qué es la forma más eficiente para controlar territorio? Pues controlar la población. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y qué nos ha faltado? Para mí el problema no es las negociaciones, todos estamos en contexto de negociaciones, todo va mal en seguridad. No, tenemos que tener claro 2 puntos. Eso venía desde antes. El recrudecimiento del conflicto realmente aceleró durante la pandemia. Y yo creo que lo que nos ha faltado hasta ahora en lo que corre del gobierno es articular la estrategia de seguridad con la estrategia de negociaciones. Porque resulta que los ceses al fuego al principio del año terminaron siendo un gran regalo para los grupos, porque lo aprovecharon para expandirse, para reclutar menores, que es un tema que podemos entrar más en adelante, porque es muy grave lo que está pasando. Realmente yo creo que las negociaciones sí son posibles, pero con condiciones, y lo que estamos mirando ahora es que por fin yo creo que estamos tomando las lecciones aprendidas, en el sentido de que los ceses al fuego ahora van a tener protocolos, mecanismos de monitoreo, y por fin tenemos que articular la nueva política de defensa y seguridad con lo que está pasando en la mesa de negociación. Una sola anotación sobre algo muy puntual. Tenemos una confianza los colombianos en esos mecanismos de verificación, esos protocolos, pero yo se lo digo también, Elizabeth, como periodista. Estamos viendo que reclutan a los niños, sí, se lo decimos al gobierno desde los medios de comunicación, se le dice en el escenario del Congreso, se le dice en el escenario público al gobierno, y la respuesta casi que viene es de los mismos delincuentes diciendo, nosotros no reclutamos niños, los cuidamos, ellos vienen a donde nosotros y nosotros los acogemos. Entonces, ¿cómo confiar en esos mecanismos de verificación si cuando pasan cosas tan concretas como las que vemos con los niños no sucede nada? Pues los mecanismos de monitoreo primero tienen un rol que es hacer cumplir lo firmado. Entonces, si no hay un compromiso para el reclutamiento de menores, los mecanismos de monitoreo no tienen la capacidad de monitorear esta parte, y sí funcionan. Tenemos evidencia, por ejemplo, durante el mecanismo de monitoreo con el Estado Mayor. Antes, yo conozco choques que se evitaron por medio de este mecanismo. Entonces, se puede funcionar, se puede construir la confianza. El tema de reclutamiento de menores para nosotros es clave tener compromisos dentro de los acuerdos firmados desde ahora.
Yo creo que algo que tenemos que tener claro es que el derecho internacional humanitario no es algo para negociar. Eso es el marco del conflicto y eso incluye la instrumentalización de la población, precisamente lo que estamos mirando con el reclutamiento. Les voy a contar un detalle muy importante sobre el reclutamiento. ¿Cómo hacen ellos para que los niños no escapan a sus familias? Pues los niños que recluten en Cauca lo mandan a Nariño, los niños que recluten en Nariño lo mandan a la frontera de Ecuador, los niños que recluten en sur de Bolívar lo mandan a Catatumbo, para que estén desubicados y no pueden escapar. Antes de preguntarle al señor general, una pequeña historia que tiene que ver con esa silla que está vacía. Esa silla ha debido ser la del gobernador del Meta, el gobernador Zuluaga, que no pudo llegar porque tenemos unas dificultades grandes con la vía. En alguna ocasión hablando con el gobernador, me dijo, mire Gustavo, entienda que ustedes son muy centralistas. Por supuesto que el tema de la reforma a la salud es importante, por supuesto que el tema de la reforma laboral es importante, claro que el tema de la reforma pensional es importante, pero no hay nada que un nuevo gobierno no pueda cambiar o ajustar en el escenario de la arquitectura jurídica y legal del Estado, es decir, en el escenario del Congreso. Pero lo que estamos perdiendo en materia de seguridad nos va a tomar 30 o 40 años para recuperarlo y eso no se arregla en el escenario del Congreso. Y por eso, general, yo quiero plantearle a usted una inquietud que mucha gente nos comenta a nosotros los periodistas. Uno de los puntos más importantes de la tarea de la policía fue o ha sido la inteligencia. ¿Está funcionando hoy la inteligencia? ¿Estamos encima de los delincuentes? ¿Estamos ocupados en este nuevo gobierno con su comandante general en hacer esa tarea de inteligencia con los delincuentes o bajamos la guardia? Gustavo, hoy está funcionando más que nunca y quiero suministrar algunos datos. Esto indudablemente hacemos y somos, por supuesto, muy coherentes con lo que hoy está pasando en las regiones del país. Esa primera pregunta con la que indudablemente arrancamos es precisamente hablar de estar de brazos cruzados y por supuesto que no lo es. Y no lo es desde el punto de vista de que constitucionalmente sabemos cuál es nuestra tarea y cuál es nuestro compromiso. Segundo, el tema de la inteligencia. Hay algunos territorios que por supuesto, tema del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Arauca, que de alguna manera resultan el tema de las afectaciones a estructuras de crimen organizado. Y no me voy a entrar en el tema, Gustavo, porque digamos que no es mi resorte, es hablar de seguridad. Y que dadas las circunstancias, hoy se observa en muchos de esos territorios, es un tema relacionado sobre, por decir algo, el tema del homicidio. Y es un tema del homicidio especialmente para zonas rurales, de las cuales hoy tienen una reducción. Yo tengo para decirle, primero, por supuesto que la tarea no está terminada. Lo que ustedes acaban de manifestar, especialmente para algunas zonas, obedece especialmente a un tema de delitos y que allí está precisamente la fuerza pública. Y por el contrario, nos seguimos fortaleciendo porque si algo lo han manifestado ustedes, es no solamente hablar de control territorial, sino sin lugar a dudas de las poblaciones que viven allí. Ese es el buen ejercicio que hoy nos permita históricamente tener acercamientos con ellos, generar una mayor confianza para que realmente en tiempo real sepamos nosotros lo que está pasando en cada territorio. Yo estoy seguro que en cualquier escenario en el que usted se presente, la gente le agradece la tarea de la policía, pero también le reclaman a veces, cuando va a una reunión como particular, sin el uniforme, la gente, y sabe que usted es un general de la policía, le pide cosas, le dice estamos inseguros, estamos intranquilos, estamos muy preocupados. Por supuesto, son muchas las regiones del país a las cuales he podido llegar en esa geografía colombiana y que por supuesto en medio de tantas dificultades. Y son temas que hoy generamos desde esos sectores rurales, especialmente el poder tener ese contacto con ellos, que indudablemente y el histórico que han vivido ha sido precisamente rodeado de estructuras de crimen organizado. Pero eso no hace la diferencia de saber que hoy hay una institucionalidad presente y en el caso de la policía
lo hablo de manera particular en esa gran pregunta que me hace Gustavo. Es la inteligencia que nos permite a nosotros anticiparnos las dificultades que se presentan en el territorio. Doctor Tavera, habíamos planteado ahorita, el tema yo sé que es complejo, pero tratemos de aterrizarlo un poco. Habíamos planteado el asunto de lo que algunos llamaron federalización, pero que es más descentralización y fortalecimiento de las regiones. ¿Será que, entre otras, en la lucha contra la inseguridad, será que nuestros funcionarios están sobrecargados de tareas y escasos de recurso fiscal, de dinero, de plata del Estado? Gustavo, permítame, aquí con el aprecio y la admiración que le tenemos a nuestra policía, a nuestro ejército, recientemente vemos cómo la favorabilidad y la confianza frente a las fuerzas militares y de policía ha aumentado, mi general. Es un reconocimiento al trabajo de ustedes. Pero antes de pasar a la autonomía y la descentralización, hoy tenemos menos fortalecidas las fuerzas militares y de policía porque tenemos menos reclutamiento legal. Entonces, hoy tenemos menos fuerzas, hoy tenemos menos soldados regulares en el ejército. Y menos policía también. Y menos policías. Hace un mes, y no vamos a mencionar aquí la fuerza, dijo, ya nos llegó el presupuesto para el combustible y las aeronaves. Ese presupuesto no puede estar desfinanciado nunca. El presupuesto aquí, si no queremos un país guerrerista, lo que sí tenemos que tener es un país con capacidad de respuesta. Porque es que los demás, como lo decía Elizabeth, los demás sí malinterpretan los buenos ejercicios y los buenos escenarios de paz. Y eso es lo que ha venido ocurriendo allí. Por eso a veces algunos sienten el accionar de las fuerzas militares y de policía porque han tenido un descenso en sus capacidades institucionales, también por presupuesto y por gente. Hablando de la autonomía, sí, yo creo que constitucionalmente, ya que se habló esta mañana, dicen que los gobernadores son los agentes constitucionales del Estado en el territorio, que es la primera autoridad policiva del departamento y los alcaldes de su municipio. Pero eso es simplemente un título para hablar de seguridad, porque un alcalde y un gobernador no le dan órdenes a un general. Usted ve la línea de mando, ya está el ministro de Defensa, el presidente, el ministro de Defensa, el general de la fuerza, y allá el alcalde figura, pero para que funcione en un proceso. A veces pareciera que el ministro de Defensa tampoco es bueno para dar órdenes. Ustedes tienen una gran responsabilidad en eso. Gustavo, entonces, hablando de esas competencias, yo creo que sí hay, recientemente hubo un estudio por cifras y conceptos en la necesidad de cómo pasar a una autonomía y a una verdadera descentralización, que lo reza el artículo 1 de la Constitución Nacional. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí Oti Patiño, que fue constituyente, y estuvo allí en la Comisión Primera de la Constitución. En ese proceso de autonomía y de descentralización está incompleto, está inconcluso. Todos los artículos del 287 al 310 que habla de la autonomía, de la centralización de las entidades territoriales no se cumple. Y hay un problema enorme también en esas responsabilidades y en esas cargas que se trasladan sin recursos, y realmente lo que creemos es que sí tienen que haber unos gobiernos intermedios. Colombia es un país de regiones y la problemática de Nariño nunca será igual a la de Bogotá, así sean Pacífico o Nariño, nunca será igual a la de Guajira ni a la de Bolívar, y eso requiere una verdadera autonomía y una descentralización. Claro, eso también requiere mayores controles, pero sí, yo creo que lo que tiene que hacer el Congreso, ya que veo varios congresistas aquí, es que debemos abordar esas reformas constitucionales en transferencias, en el sistema general de participaciones, y en algo que tiene que haber es concurrencias, que la población sepa qué le reclama a su gobernador por hacer y qué le reclama a su alcalde por hacer y qué le reclama a su presidente. Y con eso podemos tener una línea trazadora de cuentas en qué puedo yo tener acceso por estos recursos que yo pago. Vicedefensor, espéreme un segundito que Elizabeth quiere hacer una acotación. Sí, quisiera agregar 2 puntos que creo que es importante tener en cuenta para entender la gravedad de los desafíos que estamos enfrentando. ¿Qué estamos enfrentando con el Estado? Son organizaciones que para los jóvenes que están ingresando realmente resultan ser empresas de trabajo. ¿Sabes cómo se llama el Clan del Golfo en Chocó, en Bajo Cauca, y en sur de Córdoba? A veces van a los pueblos y dicen, somos la única empresa que siempre tiene las puertas abiertas. Ven aquí a trabajar con nosotros, que somos la empresa. Eso es lo que estamos enfrentando, combatientes que están recibiendo un sueldo más allá del salario mínimo,
y mucho más allá de un profesional, un soldado profesional. Eso está gravísimo. El segundo punto, que tiene que ver con la inteligencia, estoy totalmente de acuerdo con mi general, que está más alto que nunca, pero tenemos un problema, es que estos grupos han aprendido muchas cosas del pasado. Sí tiene una línea de mando muy clara, pero a la vez todos los funcionarios dentro de, digamos, el grupo armado tienen una función muy, digamos, atomizado. Es para decir, si yo cojo la persona que trafique el producto desde punto A hasta punto B, él no sabe nada de lo que pasó antes ni después. Entonces se puede quitar a este punto, pero no hace ningún daño al grupo o su posibilidad de reemplazar a esta persona desde la noche hacia la mañana. Entonces, desarticular ese grupo por medio de inteligencia requiere una estrategia mucho más, digamos, focalizado en las personas que realmente tienen un alcance más allá de su función. Perfecto. Vicedefensor, creo que es justo decirlo antes de hacer la pregunta, que probablemente lo que le voy a preguntar yo no lo pienso, pero puede ser un mito que usted nos ayudaría a combatir hoy si yo le puedo preguntar con enorme franqueza lo que le voy a preguntar. ¿Me permite, con todo el respeto? En este escenario, como dicen en la radio, ¿no? Con todo respeto, en ese escenario de inseguridad que vivimos, de problemas con la ilegalidad frente a un año electoral, ¿será que a veces la Defensoría está mandando el mensaje de que no se deben hacer las elecciones en algunos puntos específicos del país, lo cual empieza a generar también un clima de preocupación para todo el mundo? El cuento de García Márquez, ¿no? En este pueblo va a pasar algo. Pues, hombre, sinceramente le voy a decir, ese es nuestro deber. Lo que nosotros no podríamos es quedarnos callados frente a un riesgo que se advierte por la población. Esta discusión nos ha tocado llevarla frente a los ministerios, frente al gobierno nacional y frente a algunos gobiernos locales. Y al final de cuentas, yo creo que el punto es este. La Defensoría del Pueblo no está haciendo una alerta temprana para reprochar ni para sancionar a nadie. Son documentos de advertencia de carácter humanitario. La única función que tienen es prevenir. Es todo lo contrario. Lo que quiere la Defensoría del Pueblo es que haya un certamen electoral, y un certamen electoral con democracia competitiva, es decir, donde los candidatos puedan entrar en igualdad, o por lo menos en algunas condiciones de igualdad, a competir por un certamen y que los ciudadanos puedan elegir libremente. Eso es lo que le preocupa a la Defensoría del Pueblo. Y por eso, y esto es muy interesante, de las 7 alertas tempranas electorales que ha emitido la Defensoría desde el 2017, esta es la primera que se hace con 2 meses de anticipación. Normalmente se hacía con 1 mes de anticipación. ¿Y por qué lo hicimos con 2 meses de anticipación? Porque justamente queríamos que se previniera suficientemente, porque nos dimos cuenta de que la situación de riesgo es extremadamente alta y grave. Aquí estamos viviendo una situación muy compleja en muchos territorios del país, donde claramente y desafortunadamente, porque la paz es un objetivo constitucional, una obligación del Estado y por supuesto es el valor que todos nosotros quisiéramos que se logre, desafortunadamente, como todos sabemos, los grupos armados aprovecharon las circunstancias para dedicarse a hacer otra clase de actividades que hoy es control territorial, control poblacional a través ya no de combates y bombardeos, sino de extorsiones y control poblacional. Y lo que nos preocupa mucho a nosotros es que, de hecho, como lo decía al inicio, muchos de esos grupos no se van a oponer a que haya elecciones, para nada, pero ya se opusieron a que los candidatos fueran, ya les cobraron algunos, ya prohibieron la entrada de partidos políticos, ya amenazaron y asesinaron. Es que hoy, mientras estábamos aquí, estaban asesinando a un concejal y candidato al consejo en mi tierra, en Pasto. Y la semana pasada asesinaron a otro en Taminango, en Nariño, y hace semana y media le dispararon al candidato a la alcaldía del Charco en Nariño, solo para hablarle de mi departamento. Esa es una situación en la que uno puede decir, no, mejor no saquen alertas tempranas porque nos hacen quedar mal, pero de eso no se trata. Eso no es lo que la Constitución nos obliga a hacer. Gustavo, Doctor Tavera, adelante. yo le agregaría algo. Para mí no es una alerta temprana, para mí ya es un hecho cumplido. Hay 9 alcaldes que no están despachando desde sus municipios. Hay un alcalde que ya renunció. El de la playa de Belén, en norte de Santander, además ya salió del país. O sea, esto, Gustavo, no es una alerta temprana. Esto es un hecho
cumplido. O sea, cuando usted ve, hace 15 días estábamos en Pasto y estaban atentando contra el alcalde del Charco, en Nariño. O sea, en el mismo Nariño dentro del recinto del Consejo, atentaron contra la vida del presidente del Consejo y se murió. Esto no es una alerta temprana. Aquí no es un capricho si levantamos la voz porque hay inseguridad o porque se siente o no. Y es que hay algo más grave todavía. Ya hoy la población no necesita… ¿Usted sabe qué hacen los demás concejales o los demás candidatos hoy cuando uno fue asesinado y el otro está Imagínese. atentado? Cuando ya llega alguien en la puerta y le diga, señor, ¿usted vota por Juan o vota por Pedro o no vota? ¿El señor le cree o no le cree si ya veo que su compañero está muerto? Ya el daño está hecho, la intimidación ya se logró. O sea, hoy ya hay un control, ya hoy emocionalmente están afectados, están intimidados ya. Hace unas semanas el expresidente Santos se reunió a celebrar Alejandro se salió, sí, qué bueno. El expresidente Santos se reunió con muchas personas cercanas a sus dos gobiernos para celebrar su cumpleaños y se hablaron de muchos temas. Yo hablé con varias de las personas que estuvieron ese día, hay 2 o 3 aquí además. Una de esas personas estuvo hablando con un alto oficial, no voy a dar el nombre, por respeto, y esta persona le dijo, usted sabe que hoy en día cuando una fuerza especial logra un positivo, no confundir con un falso positivo, un positivo, dar de baja a un delincuente, ¿dudan si informarlo por temor a ser castigados? ¿Cómo está la moral de la gente en la policía y en el ejército, general? Yo quisiera, y lo he hecho en varios escenarios y se los he dicho a los mandatarios, Gustavo. Y estoy presto a cualquier espacio a invitar a cualquier institución para que vayamos a un comando de departamento y simplemente en una relación general sean ustedes los que sin lugar a dudas tengan el concepto cuando salgan del comando. ¿Podemos ir en visita sorpresa? Como quiera. Y por supuesto que eso es lo que hacemos todos los días, de poder llegar a cada uno de los departamentos y de las unidades policiales. Y es allí donde hoy tengo para decirles, con la política de nuestro señor director, pensar en los hombres, en las mujeres y en la familia policial. Y eso es lo que hoy verdaderamente permite, no solamente la motivación, sino que permite ese gran compromiso de todos los policías para los colombianos. General, nosotros tenemos derecho a exigirles a ustedes que nos cuiden, pero nunca olvide que les agradecemos de corazón el sacrificio de hombres y mujeres que salen por la mañana, que no saben si llegan a su casa, que los pueden matar y que a veces en medio de una campaña política como la que vemos terminan siendo pisoteados. Créame que se lo agradecemos, de verdad. Cumpliendo con la palabra, antes de ir con ustedes, vamos a un par de minutos de cada uno con lo que se les haya quedado en el tintero antes de la participación. Elizabeth, por favor. Muchas gracias. Pues primero quisiera tocar ese mismo punto sobre la fuerza pública, porque yo creo que es un momento muy importante dentro de la misma fuerza pública de evolución, porque mira, el conflicto ha cambiado y la evolución, digamos, dentro de la misma institucionalidad no ha logrado llegar hacia el mismo punto, y no es fácil y no es de noche a mañana, pero realmente yo creo que es muy importante que todos nos ponemos a implementar la nueva estrategia de seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque tiene algo muy clave, y lo que tiene que es clave es que su primera prioridad es proteger la población. Y eso es muy importante por la misma que hemos hablado, de que digamos, la forma de que los grupos están tomando poder es por medio de la población. Entonces, proteger la población no es solo lo correcto, sino es la forma, la mejor forma para debilitar el poder de los grupos que tengan en el territorio. El segundo punto que quisiera destacar, porque yo creo que es muy importante que todos nos ponemos a pensar en ello, es que hoy en día tenemos una situación muy distinta en la cual el grupo que tiene el mayor número de integrantes, mayor presencia territorial, está fuera del proceso de la paz total, y no tenemos realmente ni un marco legal ni una estrategia para tratar ello. Y estoy hablando de los AGC, Clan del Golfo, los gaitanistas.
Y yo creo que toca pensar en cómo vamos a tratar el tema, porque si no, ¿qué va a pasar? Es que este grupo puede terminar ganando, por decirlo así, a los procesos de negociación. ¿Quién es el primer enemigo de los helenos en este momento? Los AGC. De la disidencia, lo están presionando los AGC. De los zonas que no tiene presencia ahora impresionante o impactante en los grupos, lo están entrando los AGC. Ellos tienen una capacidad de expansión bien impresionante. Yo creo que es el momento para pensar cómo vamos a tratar este grupo. Vicedefensor, su reflexión final antes de oír al público. Dos puntos muy concretos. El primero es que las alertas tempranas son una herramienta que le ha servido a este país los últimos 20 años para evitar graves tragedias de derechos humanos. Y lo cierto es que, desafortunadamente, y lejos de lo que uno podría haber pensado, las alertas tempranas no han tenido la respuesta institucional que hubiéramos querido desde el último semestre. Y eso le ha llevado al señor Defensor del Pueblo a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentamos una solicitud de medidas cautelares para una serie de funcionarios, más de 70 personas, entre funcionarios, alcaldes, concejales, candidatos, con la única finalidad, lo único que pedimos en las medidas cautelares es que la Comisión Interamericana respalde la alerta temprana y las recomendaciones que están en la alerta temprana. Porque extrañamente, mientras Panamá, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica están tratando de copiar el sistema de alertas tempranas colombiano y ya tenemos alertas binacionales con Ecuador y Panamá, es decir, mientras el resto del continente ven esta figura como una figura útil e importante para la democracia, en Colombia estaría perdiendo cabida. Dicho esto, me gustaría también redondear un poco la idea del doctor Didier, con quien además, igual que con ASO Capitales, con ASO Municipios, tenemos una relación muy fluida por la necesidad de conocer el territorio. Hoy la situación que nosotros conocemos es que hay 83 alcaldes que tienen amenazas. 9 alcaldes, los 8 de los que usted habló, más el que se encuentra hoy en Alemania de la playa de Belén, que no pueden sesionar desde su territorio, en su gran mayoría de Chocó. 118 personeros amenazados. Una situación sumamente grave y todos los días recibimos información al respecto. Entonces, solamente, digamos, para concluir, hay otra cosa. La configuración o la reconfiguración del conflicto está cambiando el enfrentamiento entre estos grupos armados y el ejército por el cese bilateral, pero también porque cambia la forma de economía y de control territorial y se está concentrando en una lucha con la policía, que es la que se encarga de la seguridad rural. De allí viene, entre otras, el plan Pistola contra nuestros y nuestras policías del país. Señor general. Gustavo, yo finalizo simplemente diciéndoles lo siguiente. A través de la historia de Colombia y especialmente en la existencia de la institución, hemos tenido diversas crisis y dificultades históricas. Pero solamente quiero que me mencionen una, en donde hoy la Policía Nacional de los Colombianos tiene ese sello indeleble al servicio de los colombianos. Y que como quiera que sea, los grandes derroteros que se nos avecinan para el país es precisamente de esa policía profesional, una policía ética entregada a los colombianos. Director. Gustavo, uno de los fines del Estado, de los gobiernos, es mantener el orden social, el orden jurídico y el orden económico. Ustedes, aquí hay varios economistas y han visto la perspectiva de crecimiento para el 2023, que no vamos a llegar al 1%. Eso nos preocupa enormemente y tenemos que tener una estrategia para captar inversión, pero también para retenerla para que haya desarrollo. ¿Qué está ocurriendo hoy en nuestro país? Hay una inseguridad jurídica, hay una inseguridad económica, hay una inseguridad física. Entonces ya tenemos 3 factores que están afectando el desarrollo del país. Y si no tenemos un país que garantice un desarrollo, cada vez más vamos a abrir esa brecha. Y como lo decía Elizabeth, hoy pagan más, y no solamente es el Golfo. Mal utilizado este comentario, pero el ELN es federalizado. ¿Qué nos garantiza a nosotros que todas las estructuras del ELN, el CACUA, el Porras, el Claudia Isabel Escobar, todos los nombres que quieran de esos frentes le hagan caso los unos a los otros y son federalizados? Y cada uno responde. ¿Por qué viene mi comentario? Porque hoy las estructuras delincuenciales están muy fortalecidas económicamente.
La producción del narcotráfico, van a llegar este año a una producción de 1.700.000 kilos de cocaína. La meta de la policía y de todas las fuerzas militares es incautar 800.000 kilos, ya creo que van cerca a 400.000. La interdicción de aves. Y algo más grave hoy de la población en este proceso, en lo que decía Elizabeth, la economía ilegal de la minería. Hablando aquí, me hablaban de unas cifras de hurto de cobre exacerbados, que Colombia exporta cobre y no reportan de las minas que se tienen allí. ¿Y eso quiénes son? Las estructuras delincuenciales. Entonces, ¿qué necesitamos en esa inteligencia y en este proceso para decirlo? ¿Qué se necesita? Mayor articulación con la comunidad, con el empresariado. Hoy todos aquí reclamaban diálogo. Ese diálogo es eso. Yo creo que si volvemos a esa estrategia, y le decíamos aquí al general, que además me complace que sea del Meta. Total. Voy a colocarle dos ejemplos. Hubiera quedado muy recargado esto con Zuluaga, Voy ¿no? a colocarle dos ejemplos de lo que está ocurriendo. En los años que más ha habido presencia en las urnas, han sido en los 2 años en los cuales la gente creía en la paz. Año 98 con Pastrana y Serpa, que ganó Pastrana, fue el año de mayor votación. Y el año 2022, casi 23 millones de colombianos. Las elecciones se daban. Y mire que estábamos esperando que en expectativa a la paz. ¿Esto por qué les traemos este mensaje? Porque es que aquí se ha querido decir que los colombianos no queremos la paz, y eso no es cierto. Mire que los colombianos, cuando más hemos asistido y cuando más ha habido participación democrática, es cuando habían 2 candidatos con esperanza, la toalla y el abrazo de tiro fijo con Pastrana, y obviamente pues toda la esperanza en el presidente Petro de esa paz que está aquí. O sea, lo que no podemos permitir es que el Estado siga abriéndose o siga permitiendo que le tomen la mano para que le sigan cogiendo el hombro y malinterpreten una buena intención de paz que tiene el presidente Petro y todo su equipo, y que sean los bandidos, los grupos al margen de la ley, los que estén ganando en este momento. A ver, Elizabeth. Perdón, muy cortico, pero eso quería destacar, porque es muy importante que cada vez que estamos en campo y uno pregunta, ¿pero vale la pena la paz total? ¿Se puede funcionar? ¿Es bueno el tema de negociar? Y todo el mundo responde que sí, que por favor, que se sienten, que se resuelvan los problemas, nos buscan unas normas humanitarias, unos mínimos. Es para decir que hay un reclamo. Realmente el apoyo está, sobre todo en las comunidades que están viviendo la problemática. Bueno, yo les agradezco mucho que nos hayan oído. Ahora los vamos a oír a ustedes. La persona que maneja el cronómetro, por favor, me lo pone en 45, porque vamos a ser muy estrictos para no alterar el siguiente panel. Y yo les quiero pedir a las personas que van a dar su opinión que recuerden que tiene 2 minutos. Yo los voy a medir. Cuando falten unos 20 segundos yo les levanto la mano para que sepan que se está acabando el tiempo y así podamos respetar el derecho que tienen los demás a opinar. ¿Quién quiere arrancar, gobernador de Antioquia? Democráticamente. ¿Quiere estrenar? No, pues hombre. 2 minutos. No, pero yo no estaba, porque acabo de intervenir en el panel anterior, entonces, tal vez, simplemente, Elizabeth, ¿no? Tengo que coincidir plenamente con una de las últimas apreciaciones que hiciste. Yo creo que el factor de violencia más grave, más peligroso que tiene hoy el país es el Clan del Golfo, pero creo que eso no es nada con lo que se viene con el Clan del Golfo. El Clan del Golfo ocupó muchos de los territorios dejados por las FARC, y si se producen algunos éxitos en los diálogos ahora, va a ocupar el que dejen otros. Pero además no está esperando eso, como tú lo estás diciendo. Hoy en día, con los vacíos tremendos de la paz total, lo que se está dando es la rebatiña de esos grupos por el territorio y por el control del territorio, porque ellos se sienten a sus anchas. Y el que está avanzando en forma más intensa en aumentar control del territorio es el Clan del Golfo. Pero uno no aumenta control del territorio en forma, digamos, inercial. Para aumentar control del territorio tengo que aumentar tropa. Está aumentando el reclutamiento. Pero para aumentar el reclutamiento recluto mayores, pero también recluto menores. Entonces, esto es, yo no quisiera, pues algunos pueden considerar una visión apocalíptica y tal vez excesivamente pesimista del gobernador. Yo creo que me siento en la obligación de prender las alarmas del país. Desde Antioquia es lo que siento, pero además lo que oigo de mis colegas gobernadores. Y otra vez repite uno 1000 veces lo que aquí se ha oído, pero eso no es ser enemigo de la paz. Pues la paz la anhelamos todos.
Sí que es verdad lo que la anhelan los habitantes de los territorios, como lo dices, pero es que lo que estamos viendo es que esto es lo contrario. Es que mientras más se habla de paz, más aumentan las extorsiones, los crímenes, los asesinatos, la minería ilegal, el control territorial, el control social. Entonces, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. ¿Quién quiere intervenir? Y por favor, cuando vean la palabra, nos recuerdan quiénes son y más o menos a qué se dedican. ¿Alguien quiere opinar sobre seguridad? Adelante. Jerónimo Castillo de la Fundación Ideas para la Paz. Siempre tenemos un poco esta discusión. No quiero negar la influencia de los grupos en el país. O sea, los grupos en el país existen. Lo que pasa es que realmente en Colombia tenemos una información cualitativa sobre esto en general. Y no sabemos realmente la cantidad de la incidencia de estos grupos en el territorio en distintos factores. Como lo mencionaba esta mañana, la Fundación lleva 5 años haciendo un esfuerzo por la medición. La última medición es de mayo de este año a julio de este año. Y los indicadores siguen siendo los mismos. 6 de cada 10 ciudadanos, Catatumbo hasta el Pacífico Nariñense, con representatividad por municipio, los municipios de los 35 municipios analizados, 6 de cada 10 personas reconocen la presencia de los grupos. Pero solo 3, que no es poco, 3 de cada 10 reconocen que esos grupos tienen una incidencia en su vida cotidiana. Cuando se ve el factor de la seguridad, la fuerza pública ejerce una confrontación contra esos grupos. No es un territorio que esté totalmente ganado. Por eso a mí me parece que uno tiene que ser un poco más cuidadoso cuando habla específicamente de control territorial. La FIB igual ha construido sus mapas de los territorios en disputa, los territorios consolidados, etcétera, etcétera, y aparece la marca completa de un municipio. Eso es una visión errónea de lo que sucede frente al control territorial supuesto de los grupos, porque desafortunadamente en Colombia no hay una gobernanza homogénea por ningún actor. Es totalmente fragmentada y es muy focalizada. ¿Cuál es el mayor problema? Y con esto termino. Entre 75 y 90% de las personas, dependiendo de la zona, siente que su ciudad es insegura. La gente solo se siente segura en su hogar. El 75% de los respondientes solo se sienten seguros en su casa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros solo nos sentimos seguros entre nosotros mismos. Y en una sociedad fragmentada, eso es terriblemente peligroso para la construcción de las condiciones de seguridad. Muchísimas gracias. ¿Quién desea? Doctor Lloreda, por allá. A usted siempre lo ubicaba bien el presidente Petro en todos los foros, ¿no, Lloreda? Sí. Muchas gracias, Gustavo. Pero preséntese para los Francisco Lloreda, expresidente de la ACP. Listo. Yo creo que todos sentimos un gran aprecio y respeto por la institución, no solo de la policía, sino de las fuerzas militares. Y no sé qué me genera más preocupación, general, sí. Cuando usted señala que incluso pueden haber visitas sorpresas para corroborar que la moral de la fuerza pública, que sus capacidades están intactas, que no se ha bajado la guardia, y uno ve lo que está pasando en el país, entonces uno queda más preocupado, porque pues si están dando todo lo que están dando y es así, entonces pues simplemente eso no es suficiente, así es sencillo. Y yo creo que la pregunta de Gustavo fue muy, muy importante. Yo sé que a usted le queda muy difícil decir algo distinto a lo que está diciendo, pero sí creería que deben llevarse la reflexión de que hay un país que está muy preocupado por lo que está ocurriendo en la seguridad, lo que está ocurriendo en materia de orden público, y si están dando al máximo, pues eso no está siendo suficiente, mi general, se lo digo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. ¿Me permite? Adelante, por favor. Gustavo. ¿Acá? Sí, claro, general. Faltaba más. Doctor Lloreda, yo le entiendo su posición y es respetuosa. Yo solamente, de manera humilde, le digo, llevo 33 años en la institución y esto es lo que hago. Servirle, proteger a las comunidades.
y es el gran liderazgo, no solamente mío, sino de un director. Y por eso, de manera abierta y espontánea, me permite decirlo. Gracias, general. Adelante. Gracias, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. La situación es demasiado delicada. Esto requiere un liderazgo y requiere una unidad nacional para entender la complejidad del problema que enfrentamos y para garantizar las condiciones de seguridad. Eso implica dos cosas importantes. Una, abandonar el discurso amigo-enemigo de la paz, graduando de enemigos de la paz a quienes hacemos críticas a los procesos de paz. Y lo segundo, pues claramente una posición unánime de rechazo a la acción política violenta y a las vías de hecho como mecanismo para hacer política en este país o para expresar inconformidades. Dicho esto, hay dos elementos fundamentales. Uno, que la construcción de la paz se hace de la mano con las garantías de seguridad. ¿Qué implica garantías de seguridad? Tener una visión estratégica, un liderazgo, una claridad en las metas operacionales y unos hitos. Y eso pasa también por no confundir a la opinión pública con resultados operacionales que no se compadecen de la realidad del conflicto ni de la realidad de los fenómenos. Eso implica, por ejemplo, decir que hay más incautaciones, sí, pero es que también hay más coca y también hay más producción de cocaína. Pero además eso ¿en qué desarticulación, de qué estructura me representa? La incautan y ¿qué pasa? ¿Sí? Digamos, y lo dicen como un gran anuncio, pero en la complejidad de una cadena de valor y suministro de las economías ilícitas eso no significa nada. En realidad no significa nada, no está deteriorando las capacidades reales de esos grupos. Y en materia de negociaciones, por supuesto, dos cosas muy rápidas. Uno, y lo hemos dicho en el instituto varias veces, el tema de negociar únicamente acuerdos de paz con el ELN, sí, porque es el único grupo que cuenta con reconocimiento de su carácter político. Con los demás grupos no se puede hacer y se está haciendo, y por eso se demandó la ley de paz total. Es absurdo darle carácter político al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC, y con ellos lo único que se debería estar haciendo es tramitando un sometimiento, ley que no se ha aprobado en la República. Esto es muy importante por una razón, y es que si no tenemos claro a qué nos estamos comprometiendo, no podemos permitir que se negocie el modelo político y económico con grupos criminales de crimen organizado transnacional. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién desea continuar? ¿Los congresistas no van a hablar? Doctor Luna, que le fue también en cifras y conceptos. A ver, ¿quién está levantando por allá la mano? No, pero antes del doctor Luna, alguien... Ahí. Buenas tardes, yo soy Jaime Andrés Niño, soy el gerente de EICOM en las Américas. Es una empresa americana de ingeniería e infraestructura. Mi pregunta es la siguiente: nosotros estamos ahora trabajando en la reconstrucción de Ucrania y he tenido la oportunidad de observar el enorme cambio tecnológico que ha ocurrido en el sector de seguridad y observar cómo con tecnologías muy baratas Ucrania ha podido hacer frente a Rusia transformando el escenario militar, y me traslada eso al escenario colombiano y me pregunto cómo esas tecnologías tan baratas de drones que se compran comercialmente en la calle y fácilmente se les pone una carga explosiva, cómo puede ese tipo de tecnologías alterar el equilibrio militar que se construyó en los últimos 20 años y ayudó a prepararnos para el escenario de paz que tuvimos y sin haber logrado consolidar totalmente la paz. Entonces me preocupa muchísimo que hay unos cambios tecnológicos muy acelerados que pueden alterar esos equilibrios que se han venido construyendo. Muchas gracias. Antes de la siguiente opinión, que el vicedefensor me pide un minutico. Sí, solo un minuto porque me parece interesante. En la Defensoría del Pueblo generalmente recibimos quejas de líderes sociales. Este año ya van 124 asesinados. Pero este año empezamos a recibir otras quejas. Nos llegó, por ejemplo, una de las federaciones de minoristas distribuidores de combustible, justamente a contarnos lo que les estaba sucediendo y a pedirnos ayuda porque las múltiples amenazas que están llevándose a las bombas de gasolina, distribuidoras de gasolina, el caso de Jamondí, el caso de la bomba que queda al lado de Corabastos en Bogotá, estaba obligando a los distribuidores a cerrarlas por la noche porque definitivamente no pueden hacerlo. Y esa misma circunstancia tiene que ver también con, en algunos lugares como en Buenaventura, el control de precios que tienen estos grupos que cobran impuestos y saben qué productos se venden y qué productos no se venden.
Todo esto, digamos, para decir que cuando hablamos de control en territorios, no estamos hablando de control armado de un ejército que da órdenes, estamos hablando de otras formas de control que quizá en una encuesta de percepción individual no se sientan, pero que están generando, claro, una afectación a los derechos de la ciudadanía y una violación directa al derecho internacional humanitario en muchos casos. Muchas gracias, vicedefensor. ¿Quién quería preguntar allá atrás? ¿O hacer alguna intervención? Si no, vamos por levantada la sesión y pasamos al siguiente panel. El doctor Luna, pues no lo quiero dejar con... Si quiere cerrar usted, doctor Luna, dele, porque regañado y todo. Hágale, doctor Luna, cierre usted. Yo me había preparado para mañana, pero ante su insistencia... No, yo simplemente quisiera hacerle una pregunta, o más que una pregunta, un comentario al doctor Didier, al vicedefensor, que me parece puede ser útil para esta discusión. El presidente Petro en repetidas ocasiones habla sobre el acuerdo nacional. Muchos hemos respondido estar dispuestos a hablar sobre él, conversar sobre él en diferentes temas, entendiéndolo como un acuerdo para lograr consensos, no un acuerdo de adhesión. Me parece que cuando ustedes hablan sobre el futuro de las elecciones territoriales, sí sería muy importante ver cómo nos ponemos de acuerdo en las cifras, porque cada institución está señalando una cada vez más preocupante. La registraduría, por un lado, menciona una, la defensoría, por supuesto, otras, y esas dos, que son mucho más complejas y de la mano con las de la MOE, pues no coinciden con las del Ministerio de Defensa. Entonces la pregunta es, ¿en qué situación verdaderamente estamos ante las gravísimas amenazas que hay, ante las negativas de los alcaldes a permanecer en sus municipios y ante la posibilidad de saber cómo enfrentar esa crisis que se puede venir el 29 de octubre cuando en horas de la mañana simplemente las mesas no puedan llegar o en su defecto toque retirarlas? Le tocó cerrar a usted, doctor Tavera. Gustavo, gracias, senador. Un saludo especial. Yo creo que todos tenemos que estar listos y no estar. Estamos listos para acoger esa propuesta del señor presidente que la lanzó en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, de ese acuerdo nacional. Creo que durante toda la mañana todos han dicho, estamos listos para dialogar y tenemos que dialogar. De hecho, uno lo que no se entiende, y esta mañana escuchamos a la viceministra de Ambiente, es cómo cuando uno sale a protestar es porque no es escuchado. Y aquí la gente le está diciendo, no vamos a protestar, sentémonos a hablar y hacer. Después escuchamos al doctor Robledo y nos dejó más preocupados cuando dijo, no, es que eso hace parte de una campaña y de una estrategia de gobierno. Nosotros nos negamos a creer que eso sea así y estamos invitando a que este año que ya pasó, queremos irnos de aquí con una expectativa, de hecho el nombre de Festival de Ideas, pues es que nosotros no nos podemos quedar solo pensando en lo que va a ocurrir ahora en las elecciones del 29, sino que va a pasar en el 24. Nosotros no podemos pensar que el 24 la inseguridad y la violencia sea la nueva pandemia que vivimos en el 2020. Tenemos que salir a que vamos a tener cómo vamos a combatir esa inflación, cómo vamos a cerrar las brechas, y eso tiene que hacer entre todos. Aquí está el aparato productivo del país, aquí está la gente que genera ese empleo. Y sí, en cuanto a las cifras, senador, para responderle, pues nosotros en la federación lo que hacemos es coger las cifras de Fedemunicipio, de Subcapitales, de la MOE, de la OEA, de la ONU, de Defensoría, y le entregamos sus informes al Ministerio de Defensa. Yo no sé si mi general Rojas conoce esos informes que le hemos entregado al Ministerio de Defensa, porque lo que queremos precisamente es llegar con una respuesta contundente a la población, que es la razón de ser de los servidores públicos y en el caso nuestro como gremio de las federaciones. Así es que sí estamos listos y hay que empezar, y hay que motivar al gobierno nacional, y yo creo que la gran conclusión que le tiene que llevar el doctor Alejandro y el doctor Pombo en sus preguntas, en unas preguntas con el presidente Petro, decirle, allá en Villarriba dijeron que estaban esperando cuál era el calendario y el cronograma de ese gran acuerdo nacional. Bueno, le pusieron tarea a Pombo para el próximo programa. Muchas gracias a todos por la paciencia, por acompañarnos, por su tiempo, y a los panelistas, por supuesto.